Bernal Neila. Hola, Neila. Tampoco. Tú. García Ritz. Te falta. 5 faltas ya. Ampuero Jocelyn. De ahí ya tiene todas las faltas. Arroyo Juan. Arroyo Juan. Hay uno que está acá a Bolívar, ¿no? Arroyo Juan no está. González Yerela. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas noches. Condori Madeleine. Presente, profesor. Buenas. Ramírez Roberto. ¿Dónde está? Ramírez Roberto. Casachagua Leónidas. Casachagua. Está faltando un montón. Bernal Claudia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ramos Zoila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Alvarado Carla. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Sosa Blanca Nieves. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Eusebio Silvia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Tarazona Alexander. Presente, profe. Buenas noches. Bautista Ashley. Ya tiene bastantes faltas. Ya, voy a pasar otra vez. ¿Alguien que no le haya llamado? Profesor, buenas noches. Bolívar. Presente. 4. Ya, 4. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Ya. Ojalá que esté llegando, pero no vamos a guardar. Vamos a guardar esto, vamos a también. Ya. Vamos a compartir la clase. Vamos a hacer la clase la semana anterior, ¿no? La primera clase respecto a economía vimos los elementos. Este tema, acá tenemos los elementos del sistema económico, que es diferente al sistema productivo, ¿ya? El sistema productivo, como acá ven ustedes, es un elemento del sistema económico, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos del sistema económico? Son primero las necesidades, los bienes y los servicios, ¿no? Luego, para responder a estas necesidades, se genera o se realiza la actividad productiva. También le llaman sistema productivo. Otros le llaman proceso productivo. Alguien está ingresando ahí otra vez. ¿Ya? Alguien le llama proceso productivo, ¿no? Entonces, luego viene el problema económico. Esto debe ser problema como que se confunde con el de acá, con las necesidades de bienes y servicios. Entonces, estos problemas económicos son las interrogantes que se tienen que responder mediante la actividad, ¿no? Entonces, eso vamos a explicarlo de esta manera, ¿no? Acá. Entonces, el segundo elemento, como vimos, la actividad productiva o proceso productivo, tiene estas fases, ¿no? Producción, distribución, circulación, consumo, eso que ya vimos la clase pasada. Entonces, hay que responder a estas preguntas. ¿Qué producir? ¿Cuánto producir? ¿Cómo producir? ¿Cuándo? ¿Y dónde producir? A esto lo llaman problema económico que estamos viendo acá, en esta parte, el tercer elemento. Son las interrogantes que hay que responder, ¿no? Entonces, acá en esta etapa de este proceso hay que responder estas preguntas, ¿no? Principalmente luego pasamos a la otra etapa del proceso que viene a ser ya la distribución, la circulación y finalmente el consumo. Aquí también se responde a dos preguntas: ¿cómo distribuir, no? ¿De qué manera, con qué medios, de qué manera y para qué producir? Hay que definir el mercado, ya, el consumo y todos los mercados. Acá
¿Para qué producir? ¿No? Parece dar la impresión que fuera algo absurdo, pero no, pues hay que saber para quién va dirigida nuestra producción. ¿Ya? Entonces, tras de esto, de estas preguntas, se encuentran los factores productivos que vienen acá como cuarto elemento. Como cuarto elemento vienen los factores productivos, ¿no? ¿Qué producir? Bueno, aquí hay que... Este es el tema que vamos a hacer hoy día. ¿Qué y cuánto producir, no? ¿Qué y cuánto producir? Hay que responder a esto porque no se puede producir por producir, sino que hay un mínimo y hay un máximo de producción. ¿Cómo producir, no? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué tecnología? Con intensividad de mano de obra o menos mano de obra. Hay tecnologías, ¿no? ¿Cuándo producir? El momento oportuno, ¿dónde producir? ¿No? Cerca de los mercados, mercado de insumos, cerca del mercado de bienes terminados, ¿no? Entonces hay que responder estas preguntas y bueno, acá vimos la clase pasada, la producción y productividad, ¿no? Este es el tema del ciclo económico, lo que es la productividad, el ciclo económico, eso que vimos la clase pasada, el sistema, ¿no? Bueno, este es el primer tema de los elementos, ya está. Entonces, ahora sí tenemos que pasar a lo que es el tema de hoy día. Este es el primer tema de hace 2 semanas. Entonces, con esta introducción es que vamos a entrar a la clase de la semana pasada, recién, ¿ya? Entonces vamos a guardarlo esto. Vamos a entrar a esta parte. Entonces, ya. Contabilidad, ¿no? Pasa ahí. Ahí está. Entonces, lo que vamos a... Este es el tema que estamos repasando, el tema 5. Pasamos al tema 6 y luego pasamos al tema 7. Entonces, el tema 6 vamos a ver lo que es producción y productividad. Entonces, cuando hablamos de producción, necesariamente tenemos que hablar de productividad. Entonces, toda empresa busca productividad para evaluar su capacidades, ¿no? Para ver si sus objetivos se están cumpliendo o no. Entonces, la productividad es un mecanismo, es un medio para identificar, es un indicador, ¿no? Para saber si la producción está yendo muy bien, si se está usando los factores productivos adecuadamente. Acá. No, ¿dónde estamos acá? Meet, ¿no? Hay uno más, un alumno, ya está. Ya, entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Acá tenemos una lectura lo que es la productividad. De esta lectura vamos a sacar los casos prácticos, porque la productividad hay que calcularlos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es productividad? Dice, ¿es necesario definir productividad? Veamos algunas definiciones, ¿no? La productividad es la relación entre producción e insumos. Entonces, cuando se habla de relación, se habla de división, ¿no? La producción total hay que dividirlo entre los insumos usados y se puede determinar cuál es el rendimiento de cada trabajador, de cada máquina, de cada insumo, ¿no? Principalmente de cada local, etcétera. Todos los factores hay que ver el rendimiento de cada uno de ellos, cómo está rindiendo. Entonces, relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etcétera, ¿no? La productividad de la cadena de montaje, bueno, este es un ejemplo. Más abajo dice, redondeemos estas definiciones. Dice, productividad es la capacidad que tengo para dar más resultados, más producción, más dinero, más beneficios, etcétera,
con la productividad, ¿no? Sin tener que aumentar los recursos implicados. Se expresa como una medida para conocer que también un país, una industria, una unidad de negocio utilizan los recursos. Acá entramos al ejemplo. Dice, supón que 8 horas de trabajo usted vende 50 neveras, pero tu compañero vende 75. Entonces la pregunta es, ¿quién es más productivo? ¿Quién tiene mayor productividad en cuanto a negocio, a vender, ¿no? Será pues el que produce 75, el compañero, que es 25% más que el que vende 50, pero acá lo he puesto 50, no hay una equivocación ahí. Punto de comparación. Entonces, como pueden ver en este ejemplo pequeño, dice que para saber si hay productividad o no hay productividad hay que comparar, porque si no, un indicador solito por sí solo no explica mucho. Ya dice, punto de comparación, la productividad tiene que tener un punto de comparación. De nada te sirve saber que en 8 horas de trabajo vende 50 neveras si no lo comparas con otra medida como lo que vende tu compañero o lo que vendiste el día anterior o lo que vende en promedio el sector. Entonces, toda actividad pertenece a un determinado sector, ¿no? Y el sector tiene en la estadística de cada sector, bien, se van registrando la productividad de cada sector, la productividad media, ¿no? Ventas, producción, el rendimiento de la maquinaria, horas de las personas, de los insumos, están registrados. ¿Dónde lo registran? En el Instituto Nacional de Estadística. Ellos hacen investigaciones constantemente de económicas. Entonces, el sector tiene un estándar, ¿ya? Entonces, cada empresa puede compararse con ese estándar de ventas diarias, o de producción diaria, o mensual, o anual, etcétera, o puede compararse con el competidor que está al costado de su negocio, de su empresa. ¿Ya? Formas de comparar productividad, dice acá. Hay 2 formas de comparar productividad, ¿no? En función del tiempo. Comparamos entre diferentes periodos de tiempo, día, mes, año. Entonces nosotros podemos compararnos el día anterior, el mes anterior, el año anterior, así, y saber si estamos mejor, estamos mejorando, estamos empeorando. Y en función de otro, comparamos con la competencia o con los datos del sector estándar al que pertenecemos, ¿no? Con el tiempo y con otro. Entonces, acá dice, entender esto es vital para lo que viene en post. Este resumen, este es un post, ¿no? Productividad empresarial. La anterior definición de productividad implica para un entorno, digamos, general, profundizando un poco a la temática empresarial, que es la que nos interesa. La productividad estará dada por una serie de factores externos e internos. Generalmente decimos, entra quien entre al gobierno, ¿qué me importa? Yo vivo de mi trabajo, ¿no? Va a ser como que no importara el sector externo. El sector externo sí importa mucho, ¿ya? Y bueno, lo interno también, ¿no? Entonces, una empresa, bueno, alguien está ingresando, permitirle, ¿ya? Acá tenemos al medio un círculo celeste, dice el ser productivo empresarial. Ya, entramos al campo empresarial de frente, ¿no? Entonces, una empresa tiene su alta dirección. La alta dirección planifica, dirige, coordina, controla, motiva los productos y servicios que viene a producir. ¿Qué significa planificar? Establecer objetivos, ¿no? Dirigir, bueno, a cada uno de estos elementos hay que dirigir, hay que coordinar, hay que controlar cada uno de estos elementos, factores externos e internos. Cuando hablamos de los factores externos, acá tenemos medidas de ajuste de la economía. ¿Quién hace las medidas? El gobierno. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que está haciendo el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local, ¿no? Porque esto nos va a afectar en varios aspectos, ¿no?
Por ejemplo, acá tenemos disponibilidad de materias primas. Acá tenemos personal competente, política tributaria, infraestructura nacional, disponibilidad de capital. Entonces, por ejemplo, en otros tiempos, cuando existía el gobierno nacionalista, antes de los 90, existía mayor disponibilidad de capital para las microempresas, pequeñas empresas. Por ejemplo, había el Banco Agrario, había el Banco Industrial, ¿no? Banco de Vivienda, que era del Estado, y prestaba a precios bajos para los emprendedores. Entonces, esto era política ¿de quién? Del Estado. Luego, también, ¿no? Es importante tener capitales disponibles para la marcha de la empresa, ¿no? Una empresa que necesita liquidez, por ejemplo, en un primer momento tiene que trabajar con capital propio, capital financiero propio, porque como todavía no hay ventas, ¿con qué se va a pagar los intereses de los bancos, no? Es necesario se recomienda trabajar con capital propio, y luego ya cuando ya está en marcha la empresa, se puede ya hacer los préstamos, porque como ya existen ventas, ya se puede pagar los intereses. Bueno, otro factor es la infraestructura nacional. Entonces, el Estado es el que pone, por ejemplo, las instalaciones de agua, desagüe, luz, energía, ¿no? Más antes el Estado era el que ponía la telefónica, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los caminos, etcétera, porque los insumos, todos hay que transportarlos, ¿no? Entonces, si no hay buena infraestructura nacional, es posible que nuestro negocio, nuestra empresa tampoco tenga mayor fluidez. Política tributaria, ¿no? Toda empresa tiene que pagar su IGB, ¿no? De primera, quinta, cuarta, por todas las categorías que hay. Tiene que pagar impuestos a la renta, ¿no? Y otras formalidades más para los impuestos a la municipalidad, por ejemplo, la licencia, los arbitrios que se pagan, me parece. Entonces, también eso importa acá a la empresa. El personal competente, ¿no? Toda empresa requiere personal. Entonces, si uno va al mercado de trabajo, ¿no? Y ponen aviso ahí y de repente no encuentras, eso perjudica. Pero si el gobierno, por ejemplo, implementa buenos institutos tecnológicos y los capacita muy bien, entonces el mercado laboral va a ser muy fuerte. Y no solamente las empresas nacionales van a requerir, es posible que vengan más inversiones extranjeras, porque acá en Perú tenemos bastantes recursos, materias primas, y si tuviéramos mejor personal calificado, entonces posiblemente viniesen más inversionistas. No, por acá también tenemos la disponibilidad de materias primas, disponibilidad. Entonces, ¿quién es el que implementa, por ejemplo, los mercados mayoristas, ¿no? Los caminos, todo el sistema de transportes, el que ayuda bastante es los peajes, ¿no? Ahora que están perjudicando en vez de ayudar. Todo eso implica en las materias primas, la disponibilidad, y finalmente implica pues, en la dirección de la empresa. Y por otro lado tenemos aspectos internos, esto es la disponibilidad dentro del almacén, dentro de la empresa, del negocio. Si tenemos recursos humanos que sean muy capacitados, que nos vienen ayudando. Si tenemos dinero, el cash, ¿no? Para hacer las compras de todo tipo. Si tenemos la maquinaria adecuada, las instalaciones de energía, agua, luz, desagüe, ¿no? Los materiales, tenemos terrenos locales, entonces, toda esta parte son factores internos de disponibilidad de la empresa. Entonces, tanto externos como internos importan, son factores que tienen que ver con la producción. Entonces, dijimos que la productividad se calcula entre la producción total y los factores son estos, ¿no? Ya bueno, la explicación de este cuadro, de este post, está acá abajo. Ustedes lo van a analizar, lo van a leer, y posiblemente algunos ya lo han leído. ¿Cómo medir la productividad? Dice, ¿no? Entonces, acá tenemos lo mismo que te está explicando. En todo proceso
existen el proceso. Este es un enfoque sistémico, sistema, ¿ya? Que significa que en un proceso productivo de una empresa existen entradas, procesos y salidas, ¿no? Eso sí ya sabemos. Entonces, pues, ¿qué es lo que entra? Todos los factores productivos. Luego viene el proceso y viene la salida, que son bienes y servicios, ¿no? Productos en bienes físicos o productos en servicios. Los servicios también son productos, ¿ya? Acá está el proceso. Mi pregunta que hago siempre es, ¿quién es el que genera el proceso? ¿Cuál de estos factores, acá hay como varios factores, cuál es el que hace el proceso? ¿No? Una pregunta para ustedes, para su nota. Si alguien quiere responder, le estaré poniendo sus puntos. Hola. Disculpe, profe, ¿podría volver a decir la pregunta? Ya, ahorita está que pasa un avión por ahí, está cuidando, ya parece que Castillo ya se declaró presidente. Bueno, la pregunta es que como no me deja hablar, que está que hace bulla. Ya, bueno, acá la pregunta es, hay muchos factores de entrada, pues, ¿no? Para llevarse a cabo la producción. Entonces, digo, todos estos factores, todos son importantes, pero hay uno, el más importante, el que se encarga de procesar todo, ¿no? Todos los factores y finalmente sale pues, el bien y el servicio, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es ese factor que procesa todo? Y parece que no hay nadie. El que procesa todo es el trabajo, ¿ya? El trabajador. La tecnología, la plata, la maquinaria, los insumos pueden ser muy importantes, pero sin la presencia del trabajador no pasa nada. Por eso... Profesor, ¿y que también estaría incluido el trabajo informal también? Ahí hay que tener mucho cuidado, específicamente el trabajo formal sería. Ah, claro, estamos hablando de una empresa, sea formal o informal, da lo mismo. Estamos hablando de una empresa, ya. Si es formal o informal, eso es otro tema, ¿no? Acá el tema es que en un proceso productivo hay factores y el factor trabajo, el trabajador es el factor más importante en este proceso. Pero, o sea, en teoría sabemos que el que genera valor, el que genera riqueza, es el trabajador, es el trabajo, ¿no? Y solo una pregunta. Ya. En este caso sería personal, capital y administración y insumos, esos cuatro. Claro, ajá, todos esos factores son muy importantes, pero el más importante, sin el cual no se da el proceso, es el trabajador. El trabajador. Puede estar el gerente, el administrador, todo, pero si no hay trabajador que pone la mano de obra en el producto, en el proceso, no pasa nada. Puede estar ahí la mejor tecnología, los mejores insumos, todo lo mejor, pero si no hay trabajador, no hay proceso, por lo tanto, al final no hay salida, ¿no? Entonces los empresarios están viendo desquitarse, dije, a los trabajadores, ¿no? Dice que siempre somos víctimas, ellos se sienten víctimas de los trabajadores, entonces están inventando los robots o están mejorando tecnologías, ¿no? Lo que antes posiblemente con 100 trabajadores necesitaban para hacer un determinado proceso, ahora una máquina te reemplaza 100 trabajadores, ¿no? Pero ¿qué pasa con mucha tecnología? ¿Qué pasa cuando no pagan a los trabajadores? No dan empleo a los trabajadores. Al final se quedan con su producto, pues ahí guardado, ¿no? No habría venta. ¿Quién va a consumir si nadie trabaja? Si todos están trabajando con robots, al final sale bastante producción y ¿quién lo va a comprar?
Pues a eso se llama crisis del sistema económico, cuando no hay consumidores y por lo tanto la empresa se queda sin liquidez, sin dinero, lo que es crisis financiera que la llaman, ¿no? Entonces los trabajadores también no pagan sus deudas a los bancos, y los bancos se quedan sin plata. Los empresarios que han producido también se quedan sin plata porque no hay a quien venderles su producto. Entonces, los empresarios siempre van a depender de los trabajadores. Entonces, los países ya desarrollados se han dado cuenta y respetan a los trabajadores, ¿no? Les pagan adecuadamente porque al final van a depender de los trabajadores tanto en su producción como en su consumo. Van a depender, ¿ya? Entonces, el proceso productivo es como un aparato, como un circuito, como vimos en la clase anterior, que va girando, girando como una rueda, porque si uno de estos elementos se paraliza, si la rueda se para, pues, ¿y qué hacemos? Hay un caos total, se llama crisis, se paraliza, ¿no? Le llama recesión, ¿no? En otras palabras, se llama paralización económica, ¿ya? Eso es lo que se está viendo acá. Entonces, todo proceso productivo, acá dice, tiene una serie de entrada proveniente de proveedores y partes interesadas, ¿no? Los que nos generan, los que nos dan entrada son los proveedores. Proveedores de materia prima, el mercado de trabajo, insumos, etc. Tienen actividades que agregan valor a la entrada, haciendo que se transformen en salidas, que son los bienes y servicios hacia clientes, otros procesos y partes interesadas. Bueno, bien, acá dice los procesos y luego la salida, ¿no? ¿Cómo podemos ser más productivos? Una empresa busca siempre ser productivo, ¿ya? Acá dice, hay dos formas de ser más productivos. Reducción de entradas con salidas constantes. O sea, uno puede mantener su nivel de producción, pero reduciendo personal puede ser, o reduciendo máquinas, ¿no? Reduciendo insumos, ¿no? Reduciendo o cambiando, pero no puede, dice acá, mantener constante su salida, su nivel de producción. Salida es producción, pues, ¿no? Lo que sale. Y bueno, cambiando. Entonces acá es importante lo que es la capacitación. Con el mismo, pero disminuyendo personal más capacitado, con menos personal puede contener, o cambiando una tecnología, ¿no? Por eso, aunque les digo, pues mucha tecnología puede perjudicar también, ¿ya? Y el otro mecanismo es incremento de la salida, o sea, más producción con entrada constante. Con el mismo nivel de trabajadores, con el mismo tecnología, con el mismo insumo, se puede incrementar la producción. En un determinado tiempo se puede hacer un día, una hora o más, ¿no? Es otra forma, ya alternativas de manteniendo en constante las entradas o disminuyendo, ¿no? Dice así. O sea, acá prácticamente plantea que no debe haber aumento de empleabilidad. O sea, lo que plantean acá son cambios, ¿no? O sea, capacitaciones, mejor tecnología, mejor insumos. Hay insumos que son mucho más eficientes que otros, que rinden más, ¿no? Entonces hay que también buscar, quizás, ese es el trabajo de los que dirigen un negocio, pues busca mejores insumos, mejor tecnología, personal calificado, etcétera, mejor local, mejor movilidad. Esa es la chamba de los que generan, de los gestores, le llaman eso, ¿no? Hoy las empresas buscan gente que tenga capacidad de gestión, que conozcan los mercados, ¿ya? Bueno, esto es así, ¿no? Medición de la productividad. Acá ya entramos a la parte cuantitativa, cómo se mide la productividad, ¿no? Entonces acá dice, hay dos formas de medir la productividad. Dice medición como una relación y abajo dice medición como producto. Medición como relación significa que hay una división, ¿no? Se refiere a que la producción total y hay que dividirlo entre los insumos utilizados.
Relación significa división, ¿no? Y como producto, o sea, como multiplicación, dice, hay que multiplicar la eficiencia por la eficacia. ¿No? Estos dos términos se habla mucho, están muy vinculados a la productividad. Esto de eficacia y eficiencia, ¿no? Si multiplicamos estos dos, dice, nos da productividad. Productividad es igual a eficacia por eficiencia. Entonces, significa que eficacia es diferente que eficiencia. Entonces, la pregunta es para su oral. Ahorita, para su nota, ¿qué se entiende o qué entiende por eficacia y qué entiende por eficiencia? ¿Hay alguien? Ya, no habiendo, entonces sigue avanzando, ¿ya? Eficacia y eficiencia, ambos buscan un objetivo, ¿ya? El asunto es el cómo. Bueno, la eficacia, su importancia es lograr el objetivo, no importando cuánto de mano de obra, en qué tiempo, no importa los factores. La eficacia busca la calidad. A la eficacia le llaman calidad también, ¿no? Porque busca satisfacer las necesidades del cliente, lograr los objetivos, no importando con qué y cómo no se produce. En cambio, la eficiencia sí también busca lo mismo, la calidad, ¿no? Que se logran los objetivos, pero con economía, se llama así, con economía, o sea, con el uso eficiente de los recursos, con menos mano de obra, quizás con menos tecnología, en el menor tiempo posible, o sea, que los costos sean menos. Eso es decir, voy a producir con eficiencia, soy eficiente, significa que se está logrando objetivos, pero con uso racional de los recursos, ¿ya? Es un poco de economía. Alguien está entrando otra vez. Vamos a ver. Ya está. Ya, eso es, ¿qué estamos hablando? Eficacia y eficiencia, ¿no? Entonces, el primer modo de calcular productividad es mediante la división. Acá dice relación. Eso vamos a ver ahorita. Entonces, este primer modo también se divide en dos maneras. Se llama medida total de productividad y medida múltiple de productividad. Una cosa es medida total y otra es múltiple. En el total, bueno, hay que dividir, dice también la producción total, entre la suma de un determinado factor. Un factor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, trabajo, ¿no? Horas trabajo. Todas las horas de trabajo hay que, entonces, toda la producción entre todas las horas de trabajo. Entonces, toda la producción entre todo el uso de maquinarias, todo el uso de insumos. Y otros factores más, pues, energía eléctrica y otros factores más, ¿no? Entonces, la múltiple sí puede entrar al mismo tiempo, dice, no solo un solo factor, no puede entrar, pues, mano de obra, hay que sumarlo maquinaria, todo, pero en términos monetarios, ¿no? Porque no podemos sumar una cosa con otra. Entonces, acá múltiple se puede sacar productividad de varios factores al mismo tiempo, pero convirtiéndolo, pues, en soles. Acá es de un solo factor, ¿ya? Entonces, acá tenemos ese ejemplo, ¿ya? Acá está el total y aquí está el múltiple de las fórmulas. Ustedes lo van a ver, pero estos vamos a ver con un ejemplo más abajo. Áreas y aspectos acá hablas áreas y aspectos para medir la productividad, ¿no? En algunas empresas serán más complejas que otras. Existen diversidad de empresas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ejemplo, pueden ser relativamente más fácil de medir la productividad. Los vendedores, como ya vimos arriba, el rendimiento de la máquina, el rendimiento de un empleado, etcétera, ¿no? Ya sea lo que es de cualquier tipo de empleado, su rendimiento, ¿no? Y también se puede ver otros tipos de productividad, pero ya un poco más complejas. Y generalmente son servicios, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿cuál es la productividad de un psicólogo? Un psicólogo tiene su empresa, su negocio, ¿cómo se llama? Su oficina, su centro clínico. Entonces, ¿cómo podemos medir su rendimiento, su productividad del psicólogo, ¿no? Porque el psicólogo
trata a un paciente en largo plazo, puede ser una semana, viene después otra cita, entonces no es tan sencillo. Un abogado es lo mismo, ¿no? Futbolista todavía más complejo. ¿Cómo se mide su productividad por sus goles o por sus pases, ¿no? Como hizo, se llama, la Padula, ¿no? ¿Ya? El docente, por ejemplo, profesor, ¿cuál es el rendimiento de un docente? Si el producto no se ve, o sea, por ejemplo, algunos dicen que la actividad del docente no es una inversión, sino que es un gasto. O sea, el Estado gasta por las puras, no es inversión. Entonces, pero sí, pues en el largo plazo se ve, pues, ¿no? Los alumnos en 3 años, 4 años van viendo su rendimiento recién. Pues claro que al momento no se sabe si el docente tuvo buen rendimiento, ¿no? A través de sus trabajadores, de sus alumnos. Entonces, se dice que hay actividades un poco complejas de medir su rendimiento, pero hay otras más sencillas, ¿no? Ya. Bueno, acá, ejemplo 1, hallar la productividad, dice acá, ¿no? Acá sí es un ejemplo, ¿ya? BRP, es una empresa que tiene ese nombre, Servicios Integrales, es una empresa que presta servicios de externalización a otras empresas. Es un servicio hacia el externo, ¿no? A otras empresas. Hace la selección y contratación de personal, o se contrata personal, dice, para que elabore el PDT y pagar impuestos, ¿no? Ahora, ¿cómo le llama? ¿PDT o le llama, creo que paga fácil, ¿no? Declara fácil. Declara fácil, ¿no? Entonces, hay empresas que se dedican a eso nada más, tienen un software y se dedican a elaborar, ¿no? ese sistema de declaraciones telemáticas bajo internet. Entonces, acá tenemos un ejemplo, es esa empresa, ¿no? Dice acá, para trabajar los PDT de otras empresas se utilizaron un desarrollo propio, o sea, un software propio, desarrollo propio, los datos son. De esta labor se encargaron 6, o sea, tiene 6 trabajadores ahí en su oficina. La jornada laboral es 8 horas por día. El pago a empleados, no dice a cada empleado, sino a todos, a los 6 es 125 por día. Otros gastos son de $80 por día. Diariamente se realizan en promedio 86 PDTs pagos de las empresas a las que presta servicio, ¿no? Entonces, estos son los datos que se tienen y con estos hay que determinar la productividad de la empresa, principalmente de un factor que es acá estamos viendo el personal. No estamos tanto viendo del software, ¿no? De lo que se usa en esa oficina, estamos viendo prácticamente el personal, ¿ya? Entonces, BPR Servicios Integrales ha adquirido, dice, posteriormente, ya un año que del trabajo, ha adquirido un software con el cual podrá aumentar a 112 PDTs pagos por día. No obstante, esto significa un aumento en los gastos, en los otros gastos, ubicándolos en 102. Entonces, acá pasa de 80 con el software y sin el software. Es el primer punto, el punto de comparación. Siempre hay que buscar el punto de comparación, es el sin el software comprado y con el software moderno, ¿no? Entonces, de lo que era 86 pasa a 112. Y que los gastos eran 80, ahora otros gastos pasan a 102. Acá hay que calcular 2 momentos para luego compararlos y decir, pues, si la adquisición del software ha representado una buena compra, ¿no? Y cómo uno puede saber si comprar un nuevo software ha sido una buena medida, si no es a través de la productividad, ¿no? ¿Tomó la empresa una buena decisión? Es la pregunta. ¿Este cambio de software contable representa un aumento en la productividad? Otra pregunta, ¿no? Módulo 1, el método 1. Como se dice, en el método 1 es la división, ¿no? Como vimos, acá dice, paso 1, fija el punto de comparación. Ya vimos cómo es el punto de comparación. Paso 2, determina la producción y el insumo. Hay que determinar la producción, cuánto es la producción, ya sabemos cuánto es la producción y los insumos, ya sabemos cuánto es las horas, esa vamos a calcular más abajo.
la fórmula a aplicar, ¿no? Como les dije, hay varias fórmulas, hay que elegir la fórmula. Luego viene el cálculo es lo mismo que se hace, ¿no? Entonces, empezando con las soluciones, se hace lo siguiente. Total de horas empleadas por 6 trabajadores. Si una persona trabaja 8 horas por hora, por 8 horas por día, entonces 6 personas trabajan 48 horas por día. Este es el insumo total que se está usando, ¿ya? Horas de trabajo, horas por día, ¿no? Total. Entonces, una vez elegida la fórmula, vamos allá a lo que es productividad total y también la productividad multi, ambas fórmulas. Entonces, total, acá estamos productividad total del momento inicial, antes de comprar el software. Dice que la producción total era 86, ¿no? Dividimos entre 48, que da 1.72. Esto es nuestra productividad por hora, dice acá. Casi se produce 2 PDTs por hora. Estamos midiendo, todos los cálculos van a ser por hora, ¿ya? Casi 2 PDTs por hora. Ese es nuestro rendimiento antes de comprar el software. Ya con el otro método de productividad múltiple dice que tenemos 87 PDTs, y así hay que dividirlo en el dinero gastado, ¿no? En la producción del PDTs. Acá tenemos otros gastos y acá tenemos mano de obra. Acá estamos sumando dos cosas. Otros gastos y estamos sumando mano de obra, pero ya convertida en dinero, pues, ¿no? 125 más 80 dividido sale por dólar gastado, se produce casi medio PDT, nada más. Pues eso tenemos en un momento inicial, y acá tenemos en un momento ya, una vez que se compra el software nuevo, tiene 112 y lo mismo, ¿no? Hay que dividir con los montos nuevos. Acá tiene 48 horas, acá tiene 75 más 112, ya no es 180, ya cambió acá. Entonces, mira, como pueden ver ustedes, por hora se producen 2 horas y medio que de PDT, casi más que el anterior. Acá se producía casi un PDT y medio, un poquito cerca de 2, ¿no? Y acá se producen casi 2 y medio de PDTs por hora. Y por dólar se produce también casi medio PDT. Acá es casi la media, pero acá es más cerca de la media. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? La respuesta sería, en conclusión, ¿no? Ha sido una buena jugada de la empresa arriesgarse por la adquisición del software contable. La productividad desde la medida total, ¿no? Tal que están arriba, ha crecido en 30.17%. Pues acá se hace la resta y se divide con la base 1.79 y se determina la variación. Acá en términos, no, en otros términos, el múltiple también se crece en 16.66%. ¿Ya? Esa sería la conclusión. Ahora tenemos el método 2, medición como producto entre eficacia y eficiencia, ¿no? Acá hay que hacer un pequeño cambio, el análisis, ¿ya? Pero eso también, esto de acá depende también de este cálculo anterior, ¿ya? Entonces, acá se consideran, dice, no podíamos irnos antes sin tratar, bueno, con este siguiente método. Somos eficaces, o sea, calidad, cuando alcanzamos los resultados u objetivos fijados. Esto es un poco de teoría. ¿Cómo? El cómo no importa, esto implica que no se tienen en cuenta los recursos utilizados. En eficacia, eficaces, no tanto se ve, pues, como dije al comienzo, ¿no? Ya la eficiente, sí, efectivos, en otras palabras se llama eficiente, efectivos, cuando alcanzamos los resultados u objetivos con el menor uso de recursos, o sea, con la economía. Vamos a entrar al ejemplo mismo. Ejemplo dice BRP, servicios integrales y su software de contabilidad, ¿no? Recordemos que implementando el software, ya acá estamos entrando ya en el caso cuando ya se compró el software. Implementando el software consiguen una productividad promedio de 2.33 PDTs por hora, ¿no? Esto es lo que conseguimos con software. Entonces, por lo tanto, dice, en 8 horas, si 2.33 es por hora, en 8 horas, ¿cuánto sería? Si hay que multiplicar 8 por 2.33, que nos darían 18 PDTs,
o pagos, ¿no? En otras palabras. PTs ¿por qué? En 8 horas, allá, en un día, pues, ¿no? Acá ya se está trabajando en un día. Si en 1 hora se trabaja tanto, en 8 horas, que es un día, se trabajaría 18, casi 19 PTs, ¿no? Sin embargo, dice acá, las mediciones indican que en esos 18, 69 PTs, en promedio 5 terminan mal elaborados. Ya en el proceso de trabajar los 18, ¿no? Un nuevo software, 5 se malogran. Por lo tanto, aquí tenemos un determinado monto de PTs planificados, ¿no? Esperados, también se llaman estadísticas, se llaman esperados, pero los reales, lo elaborado son 13, menos 5 que se han malogrado. Ya bueno, por otra parte, mediciones indican que la demora de carga del software contable genera una disminución de 10% de las horas de jornada laboral. También por otro lado, ¿no? Se ve que no se trabajan las 8 horas diarias, ¿ya? Porque acá estamos haciendo el cálculo por día. Dice 10%, hay que descontar el 10% de las 8 horas que están acá, 8 menos 10%, 8 por 10%. Hay que descontarle porque el software que se ha comprado tiene que calentar, ¿no? Tiene que prepararse. Entonces, efectivamente, se trabaja menos de 8 horas. Aquí se descuentan, no el PT es el total, de 18 a 13 y acá de 8 a 7.2, como pueden ver más abajo. ¿No? Entonces, la productividad, por este método de multiplicar eficiencia por calidad es eficacia, ¿ya? Acá, no, calidad es eficacia, acá es eficiencia y es eficacia. Entonces, la eficiencia tiene que ver los factores, ¿no? En este caso sería horas de trabajo o tiempo real para fabricar los PTs, el tiempo de trabajo, ¿no? Pues acá tenemos el tiempo real, el tiempo disponible. Acá sería 8 horas y acá sería 7 horas, descontando los 10%. Y acá tenemos la eficacia, ¿no? Que solamente ve los totales, no ve los factores. Acá, en términos reales, se trabaja 13 y lo planificado es 18 puntos. Entonces, dividiendo y multiplicando sale 66% de productividad. Claro, si se hubiesen trabajado las 8 horas, si hubiesen producido los 18 PTs, acá saldría 100%, ¿no? Siempre en términos reales no se producen al 100%, ¿no? Siempre hay fallas, pero por lo tanto hay un margen, un parámetro en el cual se señala hasta qué nivel existe productividad de repente positiva, ¿no? Si baja a 50, a 60, ya estaríamos en ese extremo. Aquí sí se puede ver que la empresa sí tiene productividad porque tiene una productividad más del 66%, ¿ya? Más arriba que los 60. Claro, en el primer método acá vemos que la compra del software sí nos ha permitido mejorar nuestro rendimiento, pero acá otra medida nos demuestra, nos da en qué medida existe productividad, ¿ya? Bueno, esta es una forma de comparar, ¿no? Entonces, acá podemos, esto es acá de 90, que del 90% sale 7.2 entre 8 sale 90%, y acá 3 entre 18 sale 73, multiplicado sale 66%. Entonces, esto sería acá la productividad, lo que nos indica oportunidades de mejorar tanto desde el software contable como de nuestro trabajo. Y bueno, esta es un poco la teoría y la lectura que se le está alcanzando, y vamos a pasar ¿cómo se llama? Al PDT, al ejercicio. Ya, acá está. Entonces, yo le voy a pedir que trabajen
este método de productividad a través del producto, ¿no? De eficiencia por eficacia. El último que estamos viendo. Entonces, eficacia es igual a calidad, eficiencia es igual a efectividad. No son diferentes nombres nada más. Entonces, vamos a trabajar con un método ya que están aplicando las empresas en estos momentos en comparar su desempeño productivo con el estándar, ¿no? Dice acá que existe un momentito, me está llamando. Blanca, sí. Mira, ahorita voy a terminar mi clase, una clase de voy a empezar el Una llamada de Pedro. Contesto nomás a Pedrito. Pero, ¿con quién estás? No hay nadie, ¿no? Yo, mira, en 45 minutos puede estar por ahí. Ya, entonces llego, pues ya, en 45 minutos, ya. Aquí no empieza medio ambiente, ¿eh? Ya, bueno. A las 7. Ya, bueno. Entonces, vamos a entrar a un procedimiento en el cual se determina la productividad, ¿ya? Con diferentes usos de recursos. Aquí, por ejemplo, el estándar de la industria de cualquier producción hace uso, por ejemplo, de 8 horas de trabajo con 2 operarios. O sea, aquí están evaluando la productividad de trabajadores, de horas de trabajo, ¿ya? Y eso mismo se puede hacer con otros factores también. Entonces, acá el estándar es 8 con 2. Y acá tenemos, más abajo, ya, aquí más abajo tenemos varios casos, ¿no? Para comparar con el estándar. Por ejemplo, tenemos un caso celeste, caso verde, caso azul, con diferentes combinaciones de recursos y, lógicamente, cada combinación nos arroja un nivel de producción, ¿no? En el caso estándar, con 8 y 2 operarios, 800 de producción. Acá en la empresa se hace uso de 10 horas, con 2 operarios, 600. Con 10 horas y 3 operarios, 750. Con 14 horas y un operario da 600. Entonces, comparamos entre estos y el estándar, comparamos entre todo y podemos determinar con cuál de estas combinaciones es más productivo y más eficaz, más eficiente, y elegir la combinación adecuada para la empresa, ¿no? Entonces, acá tenemos ya un ejemplo de ese mismo cuadro que vemos, que estamos viendo, la parte del celeste, ¿no? Acá trabajamos la eficacia, comparamos 600 de producción, ¿no? Y con el 800 del estándar, del estándar. Entonces, vemos acá que la empresa, en este caso, tiene una eficacia de 75% nada más. ¿Comparando con quién? Con el estándar, ¿ya? En eficacia, con esta combinación de recursos. Y luego vemos la eficiencia. En caso de la eficiencia, sí tiene que ver ya los factores, estas horas, ¿no? En la eficacia solamente comparamos el 600 con el 800. Acá en la eficiencia te comparamos horas y operarios con la empresa, con el estándar. Entonces podemos ver acá 600 entre 10 horas de trabajo y 2 operarios, que significa producción por hora y por un operario, que es 30. Y acá veremos el estándar, ¿no? 800 entre 8 y entre 2. El estándar produce 800 productos por hora y por un hombre. Entonces, significa que la empresa está trabajando menos, ¿no? Es menos eficiente que el estándar. Pero este nivel podemos comparar con otras combinaciones y ver cuál de estas combinaciones se acerca más al estándar.
¿ya? Entonces, acá trabajamos el celeste, ahora trabajamos con la verde, trabajamos con la azul, y vemos, ¿no? De esta manera trabajan, como ven acá, y pueden rellenar este cuadro, ¿ya? Por ejemplo, ya se ha llenado tres casos, ¿no? De estos casos se ha llenado el celeste y el verde con varias combinaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos 10 horas netas con un operario, 3 operarios. 14 horas netas con un operario, 2 y 3 operarios. Entonces, con estos cálculos podemos encontrar acá, ¿no? Y luego sacar... Sí. Diga. Disculpe que le corte. Dijo de que estaba plasmando ahí en esa tabla de entradas y salidas. Sí, había solamente... Ahí en esa tabla, está bien. Acá, ¿no? No, la tabla que está debajo. Ya. Ajá. Ya. Sí, ahí sí, ¿podría volver a explicar cómo llegó, cómo lo plasma con 2 operarios llegó a 75%? No sé si está acá, creo que está acá. A ver, ajá. Ahí está el 75, ¿no? Entonces, hay que determinar estas 3 cosas: eficiencia, eficacia, y luego multiplicar estos 2 y va a salir la productividad, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina la eficacia? Dice la producción total, que es 600, y la producción del estándar, que es 800. Eso está acá, ¿no? El estándar tiene 800 y acá tiene 600 de la empresa. Un caso para comprar. Luego, en eficiencia tenemos que determinar horas, la producción total, la producción por hora y por cada persona, por cada trabajador. Ya, correcto. ¿Cómo se hace esto? Simplemente se divide la producción total. Acá en este caso, arriba en el numerador va de la empresa y abajo va del estándar para comparar. Entonces, entonces, acá tenemos producción real, que es 600, ¿no? Con 10 horas de trabajo y con 2 operarios. Nos dan 30 significa producción por un operario en 1 hora, 30. Abajo tenemos la producción del estándar, que es 800. Hay que dividirlo en 8 horas y 2 trabajadores, 50 de producción por hora y por un operario. Entonces, dividimos, nos da 60%. Eso es la eficiencia, ¿no? ¿De qué eficiencia? ¿De quién? De la empresa, ¿no? Comparando con el estándar, ¿ya? Con 10 horas y 2 trabajadores, porque acá se puede hacer lo mismo cambiando, acá es 10 horas y 2 trabajadores, puede ser con 14 horas con un trabajador, con 10 horas con 3 operarios, con un operario, acá se puede variar, ¿no? Muchos casos, muchas formas de combinar recursos y ver cuál es el más eficiente, y de la eficiencia multiplicado por eficacia da lo que es productividad, ¿no? Entonces, la variable... De esos, el mayor... el resultado que tengan productividad, a ese es donde tengo que apuntar, a eso. Claro, cuando tú van a elaborar esto de acá abajo, la conclusión, decisión del caso, entonces hayan esos valores, productividad, caso 1, productividad, caso 2. Acá pueden hallar, no sé cuántas productividades pueden hallar acá. Acá, por ejemplo, productividad 1, productividad 2, productividad 3, acá puede haber 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo, por ejemplo, estoy comparando 2 productividades, esto de acá, este caso, con 10 horas con 3 trabajadores, y estoy comparando con 14 horas y con un operario. Entre estos 2, para mí me sale recomendable, dice el 750, con un operario y 14 trabajadores. O sea, 14 horas. Y 14 horas. Sí, 14 horas. Este nivel de empleo de recursos es el más recomendable que el de acá. No, estoy comparando este nivel con este nivel. ¿Ya? Claro. Entonces, mira, acá hay 600, acá hay 700. Entonces, es posible comparar diferentes niveles de producción también. ¿Ya? Se puede comparar inclusive 600 con 600, este nivel con este nivel de acá.
también de acá, ¿no? Acá hay una multiplicidad de comparaciones. Entonces, lo que les pido no es tanto que llenen todos, unos 3 casos más y comparan. Comparar. Y dice, el más, entre estos dos, caso 1, caso 3, caso 4, el más recomendable es este de acá, ¿no? Es el siguiente, por tales motivos, porque su productividad es mayor, ¿no? Casi 65 es mayor que 47, por eso claro. Es más recomendable. Ya, eso es lo que van a trabajar como tarea, y este mismo cuadro está en lo que es la tarea, pues, ¿ya? Ya, el video ustedes lo van a mirar. El video lo mira, ya como acá nos puede ver, y este también explica un poco sobre estos puntos. Ya, con esto estaríamos terminando la clase anterior, y bueno, entramos a la clase ya del día de hoy, ¿ya? El día de hoy es, acá está, ¿no? 6, 7, análisis del punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué significa el análisis del punto de equilibrio? Vamos a entrar al siguiente tema. Bueno, antes de esto, la tarea que van a entregar, se les sale acá en el tema 6, acá está la tarea, ¿no? Para lo que estamos conversando, lo voy a entregar hasta el día sábado. Pues, al sábado entregan los 2. Ya. Bueno, entonces acá tenemos el análisis del punto de equilibrio, que corresponde también a lo que es producción. Dice que la empresa necesariamente tiene que saber cuál es el nivel mínimo de producción en el cual no pierde y ni gana. Es el punto, le llama el punto muerto. Solamente se recupera, ¿no? Toda la gente que hace restaurantes dice, por ejemplo, mínimamente tiene que vender 20, 30 platos, ¿no? Mínimamente para recuperar los gastos, tanto gastos fijos y variables, ¿no? Y a partir de ese punto muerto, punto de equilibrio le llaman, ya comienza recién a ganar. Entonces, pero que si produces menos que ese punto de equilibrio, también estás en pérdida. Si produces un poco más, estás comenzando a ganar, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste ese proceso? Aquí le está compartiendo una lectura que está muy bien explicado, resumido. Acá está todo el procedimiento de los cálculos, por ejemplo, ¿ya? Acá está la fórmula, por ejemplo, del punto de equilibrio. Q de equilibrio es igual a costo fijo entre precio de venta unitario menos costo de venta unitario. Este es el margen de contribución, el margen de ganancia, ¿no? Y acá está el punto de equilibrio, este es ya un ejemplo numérico. Luego viene acá también, está el gráfico, está en Excel, ¿no? Y el punto de equilibrio en dinero, porque puede ser el punto de equilibrio en bienes, en unidades, o puede ser en dinero también, ¿ya? Y acá está el cálculo, lo mismo, está ahí, y también lo Excel. Entonces, esta lectura yo lo he resumido para explicarles, está acá. ¿Ya? ¿Está bueno? Lo he resumido acá, ¿ya? ¿Está bueno? Entonces, acá tenemos el resumen de esa lectura. Ya la parte teórica, ya ustedes lo van a leer. Y acá tenemos los costos, los diferentes tipos de costos, ¿no? Costo variable total, costo variable unitario, costo fijo total, costo fijo unitario, y sumado todo esto nos da el costo total, ¿no? Entonces eso vamos a ver con los ejemplos, ¿ya? Acá pueden ver ustedes la fórmula, el proceso, cómo se calcula ese monto, ese nivel mínimo de producción para que se recupere solamente todos los costos, ¿ya? Entonces la fórmula comienza con esta identidad, con esta igualdad, con esta relación. Dice que la Y debe ser igual a la CT, a los costos. Y viene a ser el ingreso total. Debe ser igual a los costos totales. Entonces, ¿qué es la Y? La Y es el ingreso, ¿no? La Y es igual al precio de venta unitario por la cantidad producida. El precio de venta se puede calcular preguntando al vecino, ¿no? A cómo está tal o cual producto. O se puede determinar con la tasa de rendimiento. Bueno, ese es un cálculo muy aparte, que para este análisis ya nos dan este dato, ¿no?
Por favor, ahí alguien está con su micrófono abierto. Lo apague, por favor, ¿ya? Ya, entonces, acá la incógnita es la Q. Entonces, acá está la explicación, la leyenda. PBU es el precio de venta unitario, la Q es cantidad vendida, ¿no? Esto es lo que se está buscando. ¿Cuál es? Entonces, acá la Y viene a ser, esta es la identidad, esta es la expresión. Precio de venta unitario por Q, ¿no? Uno va al mercado, vende lo que ha producido y vende a un precio. Este es lo que está acá. Luego vienen los costos totales. El costo total viene a ser lo que está acá, ¿no? El costo fijo más costo variable. El costo fijo ya es fijo, pero viene determinado, por ejemplo, por el local de la empresa que se paga el alquiler, ¿no? O puede ser por el contrato de los administrativos, de los gerentes, ese hay que pagarlo también, o por el costo de la máquina, la inversión en la maquinaria, ¿no? Que ya estás fijo, pues ya, así trabajas o no trabajas, ya esa máquina ya va siendo consumido por la depreciación. Entonces, acá tenemos el costo fijo, el costo variable. El costo variable, ¿no? Esto sí depende del nivel de producción. Si no hay producción, no hay nada de costo variable. Entonces, acá tenemos el costo variable total, vendría a ser el costo variable unitario por la cantidad que se produce, ¿no? Entonces, el costo total viene a ser el costo fijo más costo variable unitario por una unidad y por la cantidad que se produce. Entonces, aquí también la incógnita es la Q. ¿Q qué viene a ser? Q viene a ser el nivel de producción. ¿Ya? Siempre la Q significa producción. ¿Ya? Entonces, acá está la explicación. Sí, la cantidad. Pregunta. Tiene que preguntar ya porque si no, no digo nada. A ver, pregunten. No, solamente quería saber que Q es cantidad, ¿no? Q es la producción, la cantidad de producción, exactamente, la cantidad de producción, ¿ya? Entonces, los costos totales es igual al costo fijo más costo por unidad, puede ser por un menú, y Q viene a ser todos los menús, ¿no? Costo variable por unidad, ¿no? Sí, todo está acá, acá está costo variable CBU y costo variable unitario. Q viene a ser la cantidad producida y vendida, ¿no? CBT viene a ser el costo variable total. Acá dice costo variable unitario por Q es el costo variable total, ¿ya? Entonces, lo variable y lo fijo, hay dos nada más. Hay el costo variable unitario y hay que multiplicar por Q para que sea costo total, pues, ¿no? Costo variable total. Y el costo fijo también puede ser, pues, si dividimos entre Q, podemos hallar el costo fijo unitario, ¿no? Se puede hallar también, pero para este cálculo no te pide mucho lo que es el costo fijo variable. Costo fijo unitario, digo, me estoy confundiendo. Ya bueno, acá con el ejemplo se da cuenta, ¿ya? Determinación de la fórmula, ¿no? La fórmula, como ya saben, que es esto para el punto de equilibrio. Y igual a costo total, se reemplaza por sus valores que están acá, precio de venta por Q, costo fijo más costo variable por Q. Esta es su identidad de esto. Entonces, acá como en esta expresión, lo variable es Q. Los otros valores, precio de venta unitario, costo fijo, costo unitario, son datos que nos dan y que en la vida real se pueden conseguir. Pero la Q, cuánto yo debo de vender mínimamente para no perder ni ganar, eso nadie te va a decir, ¿no? No hay forma de encontrar. Entonces, esto sí se encuentra. Entonces, hay que despejar esto para hallar el Q de equilibrio. Entonces, pasamos a un lado los fijos, que es costo fijo, que es un dato, ¿ya? Y acá pasamos lo variable, por ejemplo, Q y la Q. Y está acompañado ¿por qué? Por costo variable y el precio de venta unitario que está acá. Entonces, ya. Luego, esto como ambos términos, con este término, tienen un elemento común, se puede factorizar. Entonces, la Q sale afuera acá, y dentro de paréntesis quedan precio de venta unitario y costo de venta unitario. Entonces, ¿qué significa precio de venta unitario y costo de venta unitario? Significa el margen de ganancia, lo llama margen de contribución, ¿no?
que se gana. Entonces, es lo mismo que cuando uno, por ejemplo, produce un plato de comida, tu precio puede ser 8 soles, pero tus costos por un plato puede ser 5 soles. Entonces, ¿cuánto estás ganando? Estás ganando 2 soles y 3 soles. Esto es lo que se ve acá. Entonces, esta expresión baja dividiendo el costo fijo y queda esta fórmula que ven acá de celeste. El punto de equilibrio es igual al costo fijo dividido entre margen de contribución, o margen de ganancia de costo variable unitario, y precio de venta unitario, ¿no? Acá está al revés. Acá primero, acá habría que invertirlo, ¿ya? Precio de venta unitario menos costo de venta unitario, ¿no? Es el punto de... Ya. Ejercicio, ¿no? Acá dice, tienen que ya aprendérselo para que hagan la tarea. Supóngase, dice, un producto cualquiera, ¿no? Que requiere unos costos fijos de 1,5 millones. Este es el costo fijo que nos dan, el costo fijo, cuyo costo variable unitario, el costo unitario es $500. Y su precio de venta, digamos, precio unitario al consumidor es $2,000. Estos son los datos. Entonces, llevando ya al proceso, reemplazamos Y es igual a 2,000 por Q, precio por cantidad. Los costos sería costo fijo y costo unitario por Q. Reemplazando la unidad, determinamos la fórmula, ¿no? Y vemos que Q es igual a 1,000, ¿ya? Bueno, 1,000. El Q de equilibrio en este caso sería 1,000. ¿Qué pasa, dice, si producimos 1,100? ¿Nos ganamos o perdemos? ¿Qué dicen ustedes? Ganamos, profe. Ganamos, ¿no? Si producimos 950, ya un poco menos, Ahí estamos perdiendo ya. ya estaríamos perdiendo. Entonces, en todo negocio es necesario saber este nivel de equilibrio. Eso se saca rapidito, ¿ya? Y acá viene la demostración de que con ese nivel de producción de 1,000, la utilidad viene a ser 0, ¿no? Pues acá dice demostración de utilidad 0. Ventas. Precio de venta unitario, que es el 2,000, y 1,000, que es el que hemos determinado, que es el punto de equilibrio, nos da prácticamente un ingreso. Este es lleno, el ingreso de 2 millones. Hay que restarle el costo variable, que es 500,000. O sea, acá está multiplicado 500 del costo unitario por 1,000. 500 por 1,000 sale 500,000. Ya, este es el costo variable total. Entonces, restando nos da como margen, utilidad bruta, 1,5 millones. De ahí le restamos el costo fijo, que es 1,5 millones, y vemos que la utilidad es igual a 0, pues, ¿no? Acá está demostrado que con 1,000 de producción, descontando los costos variables y los costos fijos, la utilidad es igual a 0. Entonces, si queremos graficar para explicar este fenómeno, ¿no? Podemos hacer un gráfico de este tipo. Nosotros hacemos un ensayo, ¿no? Por ejemplo, si producimos 0, ¿cuánto va a ser nuestro ingreso? ¿Cuánto va a ser nuestro costo total, variable y fijo? ¿No? Si producimos 1,000, si producimos 2,000, 3,000, 4,000, ¿cuánto va a ser nuestros ingresos, nuestros costos, variables y fijos, todo eso? Y luego vemos ya en el gráfico acá. Y este gráfico se puede explicar, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, el costo fijo en cualquier nivel de producción siempre va a ser 1,5 millones. Es fijo, ¿no? Y en el gráfico, ustedes pueden ver el color, este color medio amarillo, no sé, melón, no sé cómo se llama esto. Es fijo. A cualquier nivel de producción, siempre se va a graficar de esta manera. Una línea recta, horizontal. Ya no cambia. ¿A qué altura está esto? Está a la altura de 1,5 millones, así como dice acá. Gráfico. Entonces, una vez construido esto, ustedes van a tener que construir y calcular todos estos valores. Sale pues, en 5 minutos, es fácil, viendo estas fórmulas que están acá arriba, ¿ya? Y pueden hallar, por ejemplo, el 2,000, ¿no? ¿Ya? Y el costo, ahora el costo total es la suma de costo fijo más costo variable, ¿no?
por ejemplo, en el nivel de 1000 sale 500. 1500 más 1000 sale 2 millones, ¿no? En costo. ¿Ya? Y así sale el cuadro, grafican. ¿Qué significa este cuadro? Dice que a cero, a nivel de producción, el costo variable también es cero. El ingreso también es cero. La línea celeste y la línea en plomo, a nivel cero de producción es también cero. Pero a nivel cero de producción, el costo fijo ya es 1,5 millones. El costo total también ya es 1,5 millones. Por lo tanto, si la empresa en un momento inicial no produce, ya está corriendo sus costos totales, ¿no? Entonces, si comienzan a producir 1000, que es el punto de equilibrio, entonces, este 1000, con 1000 de producción se gasta 2 millones, ¿ya? Es el costo de este color, de esta línea, pero ese 2 millones se cubre por las ventas, ¿ya? Por el color celeste también ya está a esa misma altura. Acá hay una intersección. En esa intersección es el punto de equilibrio. Con 1000 de producción, el costo sería también 2 millones, y el ingreso también sería 2 millones porque ya se comenzó a vender, ¿no? Entonces, si se produce 2 millones, 2,000 digo de producción, ya el costo queda ya debajo del ingreso, ya se comienza a ganar, ¿ya? Entonces, el costo total siempre es paralelo al costo variable. Entonces, cuando va subiendo el costo, por más producción, el costo total también va subiendo paralelamente al costo variable, ¿ya? Y en esta parte de la intersección para arriba están las ganancias y de la intersección para abajo están las pérdidas. Aquí se ve en el gráfico. Este gráfico, por ejemplo, se ve en el punto de equilibrio, ¿no? Cuando se produce un poco más, se va subiendo, más se va ganando más porque la brecha, la distancia se va agrandándose. Entre ingreso y costo se va creciendo. Acá hay pérdidas, ¿no? Pero toda empresa tiene su límite. Su límite es su capacidad instalada. Uno puede decir, pues no, si produzco más, gano más, entonces produzco, pero no voy a producir más porque no tiene su capacidad, ¿no? El número de trabajadores, número de máquinas, sus insumos, todo no es ilimitado. Entonces, y además también el mercado ya no te compra también porque existen competidores y todo, ¿no? A no ser que expandes tu capacidad instalada y seas más competitivo, vendas más barato que todos, y al final terminas comprándote de todas las competencias, así como se da en el Perú, ¿no? Los monopolios surgen así, cuando una empresa compra cada vez más capacidad instalada, ¿no? Y vende más barato su producción, y al final se compra ¿no? Todas las otras competencias, y al final termina imponiendo el precio que quiera, ¿no? Se hace millonario. Es lo que está pasando en el Perú. Entonces, esto sería la explicación. Acá tengo otro trabajo parecido. Entonces, ustedes, como saben un poco más respecto a los gráficos y todo, pueden hacer de este tipo de gráficos con nombre y todo, para la tarea que se le va a dejar. Ya bueno, y acá está, por ejemplo, le estoy pidiendo esto es para hacerlo en la clase, ¿no? Dice, si se produce 1100, acá hay ganancia, ¿no? Si se produce 900, con los cálculos, se produce pérdidas. La tarea es, si se produce 1.200.000, bueno, todo esto es porque trabajan en el aula, ¿ya? La tarea es diferente. Estoy dejando tarea en otro lugar con otra información. Ese mismo punto de equilibrio se puede trabajar en términos monetarios, ¿ya? Es casi similar, pero hay un ligero cambio en esta parte de los costos. Acá el equilibrio inicial es Y igual a costo total, ¿no? Y igual a costo fijo más costo variable. Para que se convierta todo en dinero y desaparezca la Q, ¿no? Porque la Q es en bienes, unidades, entonces hay que desaparecer Q y convertirlo en dinero, esto. Entonces hay que alterar esta fórmula. ¿Cómo se altera? Dice que el costo unitario variable es una proporción del precio de venta unitario, ¿no? Si uno coste un plato de ceviche lo costea, por decir, en 10 soles y lo vende luego en 20, entonces entre costo y venta hay algo proporcional, ¿no? Entonces, y
esa proporción se da a nivel de un plato, también se puede dar a nivel de todos los platos. O sea, hay una proporción siempre, ¿ya? Entonces, el CBU dividido entre el precio de venta es una proporción unitaria, se llama A, factor A, y hay que multiplicarlo por la Y, que viene a ser también el total del ingreso, ¿no? Entonces, esta parte se convierte en A por Y, ya por la proporcionalidad tanto individual o la proporcionalidad total entre costos y ingresos. Por eso pone la Y acá. Entonces, despejando esta ecuación, acá lo que se hace es Y igual a costo fijo más costo variable, se despeja la Y, porque la Y está acá, la Y está en ambos lados, ¿no? Se despeja y encontramos la nueva fórmula que es Y igual a costo fijo, es 1 menos A. En total menos la proporción, ¿no? Entonces, acá, reemplazando los datos anteriores, podemos ver 500 entre 200 sale 0.25. 500 es el costo unitario, este es el precio de venta unitario, sale 0.25. Y luego ya empleando la fórmula, que 1,5 millones de costo fijo, entre 1 menos 0.25 sale 2 millones. Como pueden ver acá, la cantidad de equilibrio, que es 1000, también puede ser, en términos monetarios, puede ser 2 millones, que está acá, ¿no? En este gráfico. Entonces, si alguien me pregunta cuál es el monto mínimo que yo necesito vender para recuperar mi costo, es 2 millones. ¿Cuánto es el nivel mínimo para recuperar de producción, no? Para recuperar es 1000. Entonces, tanto en términos monetarios, en términos de soles, digo, de unidades, se puede calcular, ¿ya? Entonces, este ejercicio ya se puede calcular. Estoy dejando una tarea, pero el video ya lo pueden ver ustedes respecto a ese tema. Y acá la tarea, pues, ¿no? Que le estoy pidiendo. Casi es similar le estoy variando acá nomás el costo fijo, que es 2,5 millones. Y acá viene 1000 de costo, del precio unitario, 400 el costo unitario, ¿ya? Y les pide determinar el punto de equilibrio, tanto en cantidad como en moneda, y hacer los 2 cuadritos que vimos allá y el gráfico, es todo. Eso lo hace rápido, ¿no? Entonces, si aquí sale un poco de decimales, lo van a redondear, ¿eh? Lo redondean a miles, ¿no? Creo que sale 4100, algo así, lo redondean a 1000, pues. Y nada más, y con eso sería todo el trabajo, el tema. Y bueno, ¿alguna pregunta? Sí, profe, estaba un poco complicado. Sí, profesor. Ajá. Sí. Un poquito nomás. ¿Algún ejercicio con usted? Un poquito nomás. Mira, el ejercicio que está ahí, lo que tienen que hacer es igualito. Es como si un cálculo, cambiarle los montos nada más. Sino que tienen que repasar el ejercicio, repásenlo, y en las lecturas están explicadas ahí todo el procedimiento. No, y yo lo que les explico es mi resumen, ¿no? Ya, digan. Profesor, ¿nos puede dar hasta el domingo? Es que para el sábado también tenemos que entregar otros trabajos. Ya, no hay problema. Entonces, ya está bien, hasta el domingo, ¿ya? Le voy a cambiarle la fecha acá. Ya, entonces quedamos hasta el domingo. Ya, ¿otra pregunta más? Por ahí. Ya, bueno. No habiendo más preguntas, gracias. Hasta la próxima. ¿Alguien que ha llegado tarde? A ver. ¿Alguien que está por ahí? Hola. Ya, no hay nadie. Se volaron. Ya, bueno. Gracias. Profesor, no, ¿pasó lista todavía? Ya se fue porque no decía nada. Estaba apurado, se fue. Dijo que alguien más. ¿Ya se fue? Dijo, nadie. Sí, pues nadie. una cita tiene. Tiene un plan. Con su partido, seguro.
Pucha, que llegó tarde, he visto ahí que ha puesto falta. Con el lápiz. Oye, pero Roberto, ¿por qué Sí, no has con el hablado? lápiz. Estoy en chamba todavía. Voy a escribirle ahí en el grupo cerrado nomás, pues que no me han marcado la Los lista. que los que llegaron tarde, pónganse ahí, pues, por si acaso. Claro, por si acaso. Ujú. ¿Oye? ¿Qué pasa? Ambiente toca en faltas 8 minutos nomás. En 10 minutos, ¿no? Sí, ambiente. 8:30, ¿no? No, 7:45. Ya. Ya, hijito, ya déjame. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, hijo? Ey, a ver, dame, ya. A ver. Ya. Ya, te voy a poner un momento.